At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Con Luis del Pino y Carmen Carbonell, tu opinión importa. En Mañanas en Libertad. 8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles que José Luis Ábalos ha querido hacer una aclaración en Twitter sobre la filtración de los mensajes de WhatsApp. En el mensaje difundido en redes sociales, el exministro aclara que no se opuso a la publicación porque los mensajes, según dice, reflejan un tono positivo y desmontan la narrativa sobre su salida del gobierno. Asegura que los textos prueban que ni su cese fue por su mala gestión ni su inclusión en las listas del PSOE buscaba un aforamiento para protegerle, sino que fue fruto de un reencuentro político en una nueva etapa del partido. José Luis Ábalos insiste en que no fue él quien filtró los mensajes, aunque admite que contrastó la información con el medio que la publicó y reconoce haber entregado copia de esos mensajes a una persona de confianza relacionada con su defensa. Por su parte, el periodista Alfonso Pérez Medina, que es un redactor de Tribunales de La Sexta Televisión, añadió en redes sociales que el propio José Luis Ábalos le confirmó haber consentido la publicación tras compartir los mensajes con esa persona de confianza, y eso sí, le negó expresamente que se tratara de Koldo García o de su abogado José Aníbal Álvarez. Bueno, ayer ya pues teníamos una primera confirmación de por dónde venían los tiros, aunque se podía sospechar por el tono de los WhatsApps. O sea, los WhatsApps que se han publicado, relevancia penal, tienen cero pelotero. Es más, algunos de los que se han publicado son un blanqueo descarado de Pedro Sánchez. Por ejemplo, los WhatsApps relativos a la intervención de Sánchez en el rescate de Air Europa, donde Sánchez queda como alguien que está, pues bueno, interviene en el tema porque está luchando por los intereses españoles, no quiere que Air Europa se vaya a manos británicas, etcétera, etcétera. Vamos, blanqueo de libro. Entonces, pues ante eso, pues en fin, todos empezamos a sospechar casi de inmediato que esto era una jugada de desinformación del propio Partido Socialista, y además con un objetivo muy claro: que se hablara de los WhatsApps y la salsa rosa, y lo de llamo pájara Margarita Robles, y le llamo a Lambán Petardo, y a Pablo Iglesias le llamo maltratador y cuñado, y todas esas cosas, ¿no? Salsa rosa para que no se hablara del apagón. Estamos hablando de un apagón que ha causado 12 muertos, más de 1.000 millones de euros en pérdidas. Un apagón donde la responsabilidad es de Sánchez y de la presidenta de Red Eléctrica Española, que van posiblemente a tener que hacer frente a alguna acusación de homicidio por imprudencia. Con lo cual, ¿cómo evito que se hable del apagón? Pues muy sencillo, cambio de tema. ¡Hala, toma, pum! Catarata de WhatsApps y que la gente se entretenga en la salsa rosa esta. Y ya está. Eso lo empezamos a sospechar algunos, pero es que ayer pues salió la información, pues hombre, que apuntaba a de dónde venía esta supuesta filtración. Y lo pongo entre comillas y ahora les explico por qué. Ayer supimos, lo publicaba El Confidencial, creo que fue el primero que lo publicó, perdónenme si no es así, que los informes que tiene la UCO, la documentación, las comunicaciones de Ábalos que tiene la UCO llegan hasta 2021, mientras que El Mundo estaba publicando WhatsApps, pues que algunos de ellos eran de 20 meses después de esa fecha donde acaban los de la UCO. WhatsApps de 2023, por tanto no era la UCO la que estaba filtrando. ¿Quién podía estar filtrando entonces? Pues hombre, o Ábalos, o Koldo, o Sánchez. No hay más posibilidades. Y además, pues se planteaba otra pregunta. Entonces, ¿esto que se está filtrando realmente son mensajes de WhatsApp reales? ¿O son mensajes de WhatsApp inventados o manipulados? Porque claro, si quien los filtra es Ábalos,
¿seguro que son mensajes realmente intercambiados o mensajes construidos a posteriori? Esa era la duda que se planteaba. Ayer, Ábalos pues tuvo un comportamiento bastante errático en cuanto al tema de los WhatsApps, porque ya hace 2 días no había querido desmentir que era él quien lo estaba filtrando. Ayer a la sexta coge y le dice que sí, que es él. Luego posteriormente se desdice en un tuit. Se desdice, pero de aquella manera. Dice, no, yo no lo he filtrado, yo simplemente he dado el consentimiento o he validado esos WhatsApps que se están publicando por parte de un medio de comunicación. Yo entregué una parte de esos WhatsApps a una persona de confianza, que no es ni Koldo, que no es ni mi abogado, como insinuando que es esa persona de confianza la que se lo ha pasado al medio de comunicación, y que luego el medio de comunicación se puso en contacto con él y que él pues dijo, bueno, sí, estos WhatsApps son reales, y además lo explica. Ábalos dice, es que estos WhatsApps me dejan bien. Vamos, que todo esto es una operación de desinformación apestosa, simplemente para cambiar de tema del apagón. Punto. Del apagón y de otras cosas, como pueda ser, por ejemplo, los proyectos de Sánchez para cambiar todas las normas de elección de jueces y fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, pues lo que dice Ábalos es cierto, estos mensajes no les dejan mal, que Sánchez insulta a unos y a otros. Y, puesto que insulta a gente sin dignidad, pues eso no le causa ningún problema. Ahí tienen ustedes a Margarita Robles, supuestamente insultada, diciendo que ya no le da ninguna importancia al tema de que la llamen pájara. Además, Margarita Robles pues dice, es que yo no sé si esos mensajes son ciertos o no. Y efectivamente, ahí está la clave, es que yo tampoco lo sé. ¿Es verdad que Sánchez le llamó pájara a Margarita Robles en un WhatsApp a Ábalos? Si quien está filtrando los mensajes es Ábalos, ¿estamos seguros de que esos mensajes son reales? ¿Se intercambiaron entre Sánchez y Ábalos? ¿O se han construido, de acuerdo los dos, Sánchez y Ábalos, una serie de mensajes para dejar bien al uno, para dejar bien al otro, pues a base de un poquito de salsa rosa, que a lo mejor incluso se ha avisado previamente? Margarita, ni caso al WhatsApp que vamos a sacar donde te llamo pájara, ya sé, ese WhatsApp es mentira, pero vamos a darle un poco de carnaza a los tontos españoles para que estén discutiendo de los WhatsApps en vez de pedirnos responsabilidades por los 12 muertos del apagón. Y básicamente esa es la situación, con lo cual, pues hombre, a partir de ahí uno analiza con un poco de frialdad los WhatsApps y dices, ¿que Ábalos en un WhatsApp se va a poner a citar a Quevedo? No me fastidie, oiga. Que Ábalos y Sánchez se comunicaban por WhatsApp con esos mensajes tan pulcros, hombre, tan bien redactaditos. Pero si el nivel de escritura de Sánchez, si juzgamos por sus tweets de cuando no era secretario general del PSOE, pues hombre, es un poco limitadito. Y aquí casi parece, pues no sé, José María Pemán escribiendo WhatsApps. Perdónenme, pero dudo de que esos WhatsApps sean ciertos. Habrá algo de verdad, ¿no? Y a lo mejor alguno de ellos es cierto, pero vamos, que esos WhatsApps son, en primer lugar, seleccionados. En segundo lugar, que están manipulados. La gente no escribe así por WhatsApp. Y en tercer lugar, que muy posiblemente muchos de ellos sean directamente inventados. Pues no sé, a menos que me proporcionen ustedes pruebas en contrario, de esa valoración no me saca nadie. Más importante me parece el tema del parador de Sigüenza, el tema de la orgía que organizó ahí Ábalos, según las informaciones de The Objective, que hoy aporta más datos y más testimonios. Escuchen. José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, se habría alojado en el parador de Sigüenza en mayo de 2021 sin dejar constancia oficial, según ha publicado The Objective. Aunque su nombre no figura en el registro, empleados del establecimiento aseguran que sí se alojó allí junto con su asesor Koldo García, varios escoltas y 3 mujeres, ocupando 4 habitaciones, incluida la suite 210, que tenía bañera de hidromasaje. Atención a este testimonio que publica el diario digital The Objective, en el que un testigo cuenta cómo
la reserva se hizo a nombre de un tercero y se alertó por correo interno de la llegada de un cliente VIP no registrado. Destrozos allí se tapaban en paradores, se tapaban el uno al otro. Y allí nadie dice nada porque es gente importante. Y el susodicho que dices, como gente. Registra con otro nombre. Tú cuando vas a un hotel, tú te registras con tu nombre, ¿no? ¿Qué pasa luego? A policía, con la información del que está registrado en el hotel, digamos. Entonces ellos no se registraban con su nombre, pero a lo mejor el amiguito que tenía es el que le hacía la reserva de la Junior Suite. La habitación la 210, la 110 que llevan una bañera de masaje, que no es individual, ¿vale? Eso es como un puticlub que lo pagamos todos. Claro, ¿cómo va a ser tan tonto ese personaje? ¿Cómo te vas a registrar con tu nombre? Pero yo sé que ha estado, que hay cámaras y hay todo. Eso es como un puticlub que lo pagamos todos, dice este trabajador del parador de Sigüenza en el testimonio recogido por The Objective. Aquí solo hay dos opciones. O bien a The Objective le han colado una operación de desinformación masiva. Y hombre, pues Ketty Garat y Teresa Gómez pues no se chupan el dedo. No creo que se le hayan dejado colar. O bien estamos ante un escándalo enormemente bien documentado y que indicaría cómo José Luis Ábalos y Koldo y otras personas se dedicaban a utilizar los recursos públicos para sus fiestas privadas, para organizar fiestas privadas, mientras los españoles sufríamos restricciones de movilidad por la pandemia. Esto es infinitamente más importante que el asunto de los WhatsApps. Y yo espero que estas informaciones pues sean analizadas por algún juez, quizá el que está en estos momentos llevando el caso al Dama, pues para ver si son ciertas, en cuyo caso habrá más cargos que añadir a las acusaciones contra Ábalos, o si no lo son, ¿no? Antes les he hablado de cómo el primer ministro alemán, el canciller alemán Merz, pues acaba de imitar al primer ministro inglés, Keir Starmer, y acaba de meter la marcha atrás en el tema migratorio, acercando su discurso pues al que aquí en España sostiene Vox. No se trata solo de que los gobiernos estén rectificando en toda Europa lo que ha sido pues una auténtica canallada. El problema en el que nos han metido con la inmigración ilegal descontrolada es brutal. Pero no son solo los gobiernos los que están rectificando. Son también pues los ayuntamientos, que son al final los que sufren el asunto más directamente, porque en algún ayuntamiento tienes que poner, por ejemplo, los centros de menas o de acogida de inmigrantes ilegales. También son los ayuntamientos los que están diciendo hasta aquí hemos llegado. Incluso pues ayuntamientos de izquierda que de repente ven pues una cosa muy clara: o me posiciono contra lo que dice mi partido o me van a echar los votantes a patadas en las próximas elecciones. Y ante eso, ¿qué hacen los políticos? Pues rectificar. Escuchen. Les contamos ahora dos historias que ha publicado el diario The European Conservative, que es una publicación digital de origen húngaro y que ilustra cómo están evolucionando las políticas migratorias en Europa. En Suiza, el pequeño pueblo de Le Verrier, con apenas 600 habitantes, ha exigido el cierre del centro de inmigrantes instalado a las afueras de la localidad. Las protestas pidiendo su cierre se intensificaron tras un grave incidente protagonizado por un inmigrante egipcio de 23 años que incendió una cabaña forestal y después irrumpió en una vivienda. El centro, abierto hace 6 años,
años, con la idea de mantener a los inmigrantes lejos de entornos urbanos, ha generado crecientes tensiones entre los vecinos, que denuncian además episodios de embriaguez, de robos y de acoso. La segunda historia que publican ocurre en Italia, donde los vecinos viven un malestar similar. En Brescia, la propia alcaldesa socialista ha criticado públicamente la gestión migratoria de su propio gobierno. En Brescia hay más de 260 inmigrantes y la regidora denuncia que no pueden acoger ni un solo inmigrante más. De hecho, denuncian que de los 205 municipios de su provincia, solo 45 participan en los programas de acogida, lo que en su opinión representa una carga desigual e insostenible. Ambos casos que publica este diario ilustran cómo el debate sobre inmigración está tensionando no solo a diferentes pueblos, sino también a líderes políticos que antes estaban alineados con medidas inmigratorias de izquierdas. Bueno, pues aquí la política de fronteras abiertas al final se traduce en que en alguna parte tienes que meter a la gente, claro. Y al final le toca a un pueblo o a otro, este o aquel. Y al pueblo donde le toca, pues lo que pasa, como en ese pueblo de Suiza, es que empieza a irse la criminalidad de madre. O como pasa en Brescia, pues 3/4 de lo mismo. Y ante eso, ¿cómo reaccionan los ayuntamientos? Sean del color que sean. Pues analizando la cuestión en términos de rentabilidad electoral y dándose cuenta de que si vas por ese camino, pues en las siguientes elecciones la gente te va a echar. Y ante eso, ¿qué hacen los políticos de nivel municipal, sean de la tendencia política que sean? Pues algunos de ellos, los más avispados, rectificar y ponerse a denunciar esa política de puertas abiertas que al final tiene que pagar la gente de a pie. Tiene que pagar en forma de dinero para todos estos que se están enriqueciendo como cerdos con la inmigración ilegal. Y segundo, tienen que pagar en forma de inseguridad creciente, en especial para las mujeres. El caso de Brescia es paradigmático porque la alcaldesa es socialista. Y es la alcaldesa la que dice que no quiere más inmigrantes ilegales. ¿Por qué? Pues porque sus vecinos le estarán diciendo qué pasa. Aquí en Madrid tenemos un caso también paradigmático, Fuenlabrada. Resulta que tenemos a un gobierno de Sánchez que, aliado con el gobierno canario, donde por cierto está el PP, quiere mandar a la península, a repartir por la península menas. Tenemos a las comunidades del PP con la boquita pequeña criticando el reparto de menas, porque claro, que incluye el hecho de que se excluye a Cataluña y al País Vasco de ese reparto, pero al final, aunque critican con la boquita pequeña el reparto de menas, las comunidades del PP al final lo aceptan. Pero claro, la comunidad acepta ese reparto y tiene que decidir en qué ayuntamiento mete a los menas. Y por ejemplo en Madrid tenemos que uno de los ayuntamientos agraciados en el sorteo de menas del año es Fuenlabrada con alcalde socialista. Y entonces nos encontramos a Isabel Díaz Ayuso, por un lado, criticando con la boquita pequeña a Sánchez, pero por otro lado, ampliando el centro de menas de Fuenlabrada para mandar allí más menas. El alcalde de Fuenlabrada, pues entonces, criticando que se le mande allí menas y además haciendo malabarismos para intentar desviar el foco hacia Ayuso en lugar de hacia Sánchez, que es quien al final está mandando menas a las comunidades. Total, un follón. Se han metido todos en un lío de 3 pares de narices por sus incoherencias y por sus malas políticas. Adoptan políticas suicidas y como resultado los españoles pagando para los que se enriquecen con la inmigración ilegal y encima soportando las consecuencias de la inseguridad creciente. Bueno, pues están en un lío. Socialistas y populares en España, en Suiza, en Francia, en Italia, en todas partes. Porque es un lío lo que han organizado. Al final, ¿quién mantiene un discurso coherente? Pues, por ejemplo, en Fuenlabrada, Vox, precisamente la líder autonómica de Vox, que es Isabel Pérez Moñino, es la portavoz de Vox en Fuenlabrada. Y lleva desde el principio, pues, manteniendo la misma postura, que no queremos un centro de menas. Ni que nos lo mande Sánchez, ni que nos lo mande Ayuso, nadie. No queremos un centro de menas. Los menas a su país, con su padre, porque la gente tiene que estar con su familia.
cuando tú te dedicas a defender políticas correctas, pues no te pillan en incoherencias. Quienes se dedican a defender políticas incorrectas con demagogias, pues les acaban pillando por un lado o por el otro. En Italia, en Suiza, en España, en Alemania, en el Reino Unido. Y al final todos tienen que rectificar, excepto los que desde el principio estaban diciendo esto de la inmigración ilegal es una barbaridad. Bueno, otra de las barbaridades donde se están produciendo también marchas atrás, el tema de las reducciones de emisiones. Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias contándoles que Austria se ha desmarcado del ambicioso objetivo climático de la Unión Europea para 2040, que propone reducir las emisiones en un 90%. Aunque la anterior ministra verde, Leonor Gewessler, apoyó este objetivo climático, el nuevo gobierno de coalición, formado por conservadores, socialdemócratas y liberales, ha adoptado una postura más cautelosa y evita respaldarla abiertamente. El retroceso de Austria complica los planes de Bruselas, que ya había pospuesto la formalización de este objetivo ante la falta de consenso entre los Estados miembros. No es la única medida que ha cambiado el Ejecutivo austriaco, y es que ha rebajado el rango político del área climática al integrarla dentro del Ministerio de Agricultura en vez de tener un ministerio independiente. Además, ha suprimido el bono climático, lo que marca un claro giro respecto a la etapa anterior. Bueno, Austria pasa como con Alemania. En Alemania Merz prometió mano dura contra la inmigración en campaña, se desdijo 24 horas después de ganar las elecciones, ahora vuelve a rectificar porque se está hundiendo en las encuestas. Pues en Austria ha pasado algo similar. En Austria ganó el Vox austriaco, el FPO, pero el PP austriaco se unió al Partido Socialista austriaco y a los Verdes austriacos para formar un gobierno, para negociar un gobierno. Empezó a caer en las encuestas y entonces cogieron, y dentro del Partido Popular austriaco pues hubo un golpe de mano y quitaron al líder, y entonces dijeron vamos a hacer un gobierno con el FPO, el Vox austriaco. Bueno, pues hubo un contragolpe y resulta que al final se hizo un gobierno de coalición entre populares, socialistas y verdes ahí en Austria. ¿Qué está pasando? Porque se está hundiendo en las encuestas también el Partido Popular austriaco. En consecuencia, pues meten la marcha atrás en uno de los temas más controvertidos de estos últimos años, el tema de la reducción de emisiones. Resulta que aquí en Europa se nos está cada vez restringiendo más las libertades y empobreciéndonos cada vez más, porque supuestamente el planeta sufre por las emisiones, pero mientras tanto China aumentando a lo bestia las emisiones. Y dices, oiga, qué rarito, ¿no? O sea, nosotros nos empobrecen, pero no van a manifestarse delante de la embajada china para que reduzcan su nivel de emisiones. A ver, si es que el objetivo no es proteger al planeta, sino empobrecernos. Pues efectivamente. Y hay toda una serie de planes por parte de esta Unión Europea que está destrozando la economía europea para ir reduciendo emisiones, es decir, para ir todavía más acogotándonos económicamente. Y eso, pues, hace que mucha gente diga, oiga, hasta aquí. Ya está bien de destruir el campo, ya está bien de destruir la industria del automóvil, ya está bien de vendernos la energía cada vez más cara, ya está bien de destruir la ganadería, ya está bien. Y en Austria, pues ya empiezan a deslizar que se van a desmarcar de ese objetivo de reducir las emisiones un 90% para 2040, ¿no? O 2045. Bueno, no se preocupen ustedes, habrá más rectificaciones. Lo que no puede ser, y además, como decía aquel, es imposible. Vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. Hoy en Voz les estamos informando de la gira de Donald Trump por Oriente Medio. Tras visitar Arabia Saudí, el presidente de los Estados Unidos ha estado en Qatar, donde se ha reunido con las autoridades en Doha. El propósito de Donald Trump es obtener grandes acuerdos comerciales durante su gira por Oriente Medio. En esta estancia en Qatar, el presidente de los Estados Unidos también se ha mostrado dispuesto a viajar a Turquía para actuar como mediador en las posibles negociaciones que vayan a entablar los líderes de Rusia y Ucrania para acabar con el conflicto.
Mientras Donald Trump se encontraba en Doha, Qatar Airways anunció la compra de 160 aviones a Boeing en una operación valorada en más de 2.000 millones de dólares, según confirmó el propio Emirato. Cambiamos de tercio y vamos ahora con una escena que protagonizó Joe Biden con George Clooney. Durante un evento de recaudación de fondos, el expresidente y por entonces candidato del Partido Demócrata no reconoció al actor. Este suceso ha salido a la luz ahora a través de las declaraciones de testigos que presenciaron aquel momento, y entre sus declaraciones han afirmado que George Clooney se quedó conmocionado cuando el expresidente no supo quién era, y eso que no era la primera vez que coincidían. Recordemos que el estado cognitivo de Joe Biden estuvo en boca de la opinión pública durante la campaña electoral y que fue el probable motivo que le llevó a abandonar. Vamos con las autoridades de Estados Unidos porque han acusado de narcoterrorismo por primera vez en la historia a los líderes del cártel de Sinaloa. Recordemos que Donald Trump firmó una orden ejecutiva para designar al cártel de Sinaloa como una organización terrorista. Y terminamos con Microsoft porque el gigante tecnológico ha anunciado que recortará su plantilla un 3%, es decir, que va a despedir en torno a 6.000 de sus trabajadores en todo el mundo. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro.